Muy buenas tardes, profesor. Yo le voy a hablar sobre la termodinámica. A continuación voy a dar un breve concepto sobre ella. La termodinámica es la ciencia de la energía que estudia situaciones en las que la temperatura o el estado, es decir, sólido, líquido, gaseoso, de la materia cambian por la transferencia de energía. Sabemos muy bien que cuenta con cuatro leyes. La primera ley, que es conocida como la ley cero, que se encarga de definir la temperatura. La primera ley que se encarga de definir la energía. La segunda ley que se encarga de definir la entropía, y la tercera ley que le da un valor numérico a la entropía. Ahora, ¿cómo aplicamos las integrales en la termodinámica? Bueno, un ejemplo sería cuando queremos calcular el trabajo que realiza un gas al expandirse o contraerse. En el caso que se expande, lo que se va a hacer es aplicar las integrales definidas. Sería trabajo es igual a la integral definida de la presión, que en este caso tendría un volumen inicial. El límite inferior sería el volumen inicial y el límite superior el volumen final por la diferencial del volumen. Y ahora cuando queremos calcular cuando un gas se comprime, aplicamos la misma fórmula, pero acompañado de un signo negativo. O sea, sería el trabajo es igual a, a menos la integral de la definida de la presión por la diferencial del volumen. Eso sería todo. Muchas gracias. Cuya fuerza de atracción o de cohesión son débiles. Un flujo es una cantidad de fluido que atraviesa por una superficie en una unidad de tiempo. La manera más fácil para resolver este tipo de ejercicios es asumiendo que, un fluido ideal, es decir, el flujo no se puede comprimir y no presenta rozamiento y ni tampoco viscosidad. Existen dos tipos de flujo. En este caso, el flujo laminar, que presenta un fluido perfectamente ordenado, como lo pueden observar acá, y el flujo turbulento, que presenta un fluido caótico e irregular. La aplicación de las integrales en este tema de flujo de fluidos eh, es, es bastante concurrente. Por ejemplo, la usamos para hallar el flujo másico, como lo pueden observar acá, y a continuación el flujo volúmico, como lo pueden observar acá. También tenemos a la ecuación famosa, que sería la ecuación de la continuidad, que se usa para hallar la densidad, velocidad o el área de una superficie dada, ¿no?, en la que transcurre un fluido. Además también tenemos para hallar la ecuación de la continuidad, no, disculpen, el teorema de la divergencia de Gauss y la ley de Poisseville. A continuación les paso con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, profesor, en esta oportunidad voy a explicar el, el uso de cálculo integral a la hora de diseñar un reactor químico. Primero, lo que hay que tener claro son los objetivos, los cuales son conocer acerca de lo que es un reactor y algunos tipos que existen. Reconocer la importancia de un buen diseño de reactor dentro de la ingeniería química y en el ámbito industrial. Tenemos que conocer algunas ecuaciones de cálculo integral que rigen el comportamiento de los reactores químicos. Mostrar cómo el proceso de escoger estas condiciones va a hacer que el reactor químico pueda satisfacer los determinados requisitos para la operación a la cual lo vamos a someter. Para esto es importante llevar a cabo, saber cómo podemos tener una visión más amplia del cálculo integral dentro de la ingeniería química, como por ejemplo en el ámbito industrial, que es donde se suelen dar el diseño de los reactores químicos. Ahora, la utilidad del cálculo integral es enorme, ya que sin el cálculo integral la ciencia y la tecnología moderna no serían del todo posibles, ya que la mayoría de todas estas cosas se rigen por funciones, por ecuaciones y por características del mismo, el cual como ejemplo podemos dar que nos permite dar soluciones estandarizadas o alternas a problemas complejos que pueden suscitar dentro de la industria, como lo son el diseño de reactores químicos, los cuales tienen un componente esencial para efectuar el cambio químico, ya que este va a determinar el curso cual tiene que seguir el proceso, que no sería posible sin el uso del cálculo integral. Además, tenemos que mostrar que sí se posee diversas aplicaciones dentro de nuestra carrera de la ingeniería química, ya que
Por medio de la práctica del mismo adquirimos agilidad mental y la capacidad de solucionar problemas. Y además con esa la capacidad de estudiar un problema o un fenómeno y llevar a cambio una conducta regular para la solución del mismo, y poder dar una respuesta que sea eficiente, que sea precisa y que sea exacta. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a hablar acerca de las integrales aplicadas a la cinética química. Pero antes hay que entender qué es la cinética química. Para entender la cinética química tenemos que entender dos conceptos. Uno que es el orden de la reacción y el otro que es la velocidad de la reacción. El orden de la reacción es el orden en el cual las partículas de los reactantes colisionan para formar a lo que llamaríamos el producto, ¿no? Los reactantes, esto lo veremos adelante. Y ahora continuaremos con lo que es la velocidad de reacción. Pero para entender esto de una mejor manera se tendría que usar un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar el caso del óxido de plomo, ¿no? El óxido de plomo, ¿no? Para formar el óxido de plomo, primero lo que se necesitó fue tener el plomo y el oxígeno, ¿no? Esos dos elementos se juntaron para lo que sería, y se juntaron para formar este nuevo compuesto, ¿no? Ahora, estos elementos, antes de que se junten, eh, los llamaremos reactantes. ¿Y por qué reactantes? Porque una vez que el plomo y el oxígeno se juntan, formarían una, una reacción, ¿no? Una reacción que a su vez esta desembocaría en la formación de un nuevo compuesto, ¿no? Al que llamaremos producto porque justamente se ha derivado de todo el procedimiento, eh, todo el procedimiento anterior, ¿no? Ahora, la cinética química justamente se encarga de qué tanto tiempo demoró en formarse ese nuevo compuesto, ¿no? ¿Qué tanto tiempo demoró? Bueno, tomando el ejemplo, tanto tiempo demoró en formar el óxido de plomo, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos el método integral? Para esto, justamente tenemos en lo que es la cinética química, hay un método para hallar, para hallar el orden de la reacción. En este caso se aplica un método que es el método integral, ¿no? Es un método que es un procedimiento de ensayo y error, ¿no? Ahora, para hallar el método integral se necesitaría primero suponer el orden de una reacción, ¿no? Podemos poner cualquier orden, ¿no? Y luego integramos la ecuación de balance de moles. Y luego, después de eso, tendremos que calcular la función de la concentración resultante para los datos, y con esos datos lo que haríamos nuestra gráfica, todo esto en función del tiempo, ¿no? Ahora, si la gráfica que obtenemos es de manera lineal, entonces esto nos indicaría de que hemos obtenido el orden correcto, ¿no? Y en caso contrario, significa de que no lo hemos tenido y por lo tanto, por lo tanto tendríamos que repetir el procedimiento, pero obviamente con un orden de reacción diferente al que pusimos anteriormente, ¿no? Eso sería todo. Espero que... Muchas gracias por su atención y con esto estaría pasando a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, en este caso voy a hablar acerca de la transferencia de calor, que bueno, es uno de los procesos, o en este caso también se le puede tomar como un curso, donde se le aplica este curso previo, que es el cálculo 2. Y bueno, primero empezamos con una definición de qué es la transferencia de calor. En todo caso, el nombre puede sonar un poco obvio, puesto que es básicamente, como le indica, es el proceso en el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Y estos se pueden dar, como se observa en la imagen, por conducción, convección o radiación. En este caso voy a hablar de cómo se da por conducción, que como se indica es transferencia de calor a través de un material. Bueno, en sí la conducción se le conoce como el único mecanismo de transmisión de calor posible en los medios sólidos opacos, cuando en estos cuerpos existe un gradiente de temperatura. El calor se transmite de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura debido al movimiento cinético o también al impacto directo de las moléculas
como es en el caso de los fluidos en reposo o por el arrastre de los electrones como sucede en los metales también. En este caso tendríamos como ley básica de la conducción de calor, establece la tasa de transferencia de calor según Joseph Fourier establece la tasa de transferencia de calor por conducción es una dirección dada, es proporcional. En una dirección dada es proporcional al área normal, a la dirección del flujo de calor y al gradiente de temperatura en esa dirección. Y bueno, como se observa en la imagen, tenemos las dos fórmulas en este caso. Y bueno, para explicarlo bien, el Qx en este caso se trata de la tasa de flujo de calor a través del área A en la dirección positiva. La K, que se conoce como la conductividad térmica, en sí la palabra A, que en sí se basa en el área de la sección transversal de la transferencia de calor, y también se encuentra el símbolo AT y AX, que se les puede conocer como las gradientes de temperatura en este caso. Bueno, ahora entrando en el tema de los ejercicios o cómo se le puede aplicar en cada uno de estos cursos o en cada uno de estos temas en los que se puede entrar el cálculo 2, tenemos un ejercicio de termodinámica que se basa en que debemos hallar el trabajo realizado por el gas en cada una de las etapas del ciclo. Un gas perfecto efectúa el ciclo ABC, como se muestra en la pantalla, y bueno, en este caso tenemos que el proceso BC es una compresión isotérmica. En este caso lo que tenemos que hacer es hallar el volumen del gas B, tomando como dato que el proceso BC es isotérmico. Y bueno, en este caso tomamos la fórmula de los gases en condiciones isotérmicas. Tenemos el PC por el BC por la presión y el otro volumen. Bueno, en este caso simplemente repasamos valores. Obviamente el volumen B todavía no lo sabemos, eso es lo que queremos hallar. Y en este caso tenemos que el volumen de B, el volumen del gas B sería 16.4 litros. Con esto ya tenemos para, en este caso, hallar el trabajo por cada etapa. De A a B, BC y de C a A. Viceversa. Bueno, en este caso C. Bueno, el trabajo en AB. En este caso usamos la integral de 8.2 a 16.4. Bueno, como se muestra acá en los gráficos, no hay me faltó poner el dato de abajo. Pero, claro, en este caso tenemos ya para reemplazarlo 16.4. Del PDV, fórmula. Y bueno, en este caso simplemente reemplazamos valores, como le dije anteriormente. 16 por P por 16.4 menos 8.2. Y esto nos daría, bueno, en este caso tomamos la medida de atmósferas y nos daría en total la fuerza que hay de A hasta B sería igual a 32.8 atmósferas litros. En el caso de la fuerza de BC, tomamos la integral de 16.4, bueno, en este caso los límites de 16.4 hasta 8.2 de PDV. También en este caso reemplazamos valores, sin embargo en este caso usamos el power ratón, reemplazando la presión, en todo caso, NRT, TV, el TV sobre, no, TP sobre V por dV. Esto sería igual a NRTB, logaritmo natural de 8.2 sobre 16.4, cosa que nos daría como la fuerza de menos 45.5 atmósferas litros. Y finalmente tendríamos la fuerza de C a A, que sería la integral de 8.2 hasta 8.2 de PDV. Bueno, en este caso no tendríamos nada que calcular, puesto que los límites son los mismos, el punto es exacto, entonces sería básicamente la fuerza 0 atmósferas y eso sería la resolución del problema. El flujo de aire está inicialmente a 49 grados Celsius y a 2 atmósferas de presión.
y se expande a presión constante a un volumen de 5 metros cúbicos. Luego se expande adiabáticamente hasta que el volumen es de 10 metros cúbicos y la presión final de 0,5 atmósferas. Represento el proceso en un diagrama presión-volumen y el trabajo total efectuado por el gas. Bueno, tenemos los datos del problema que serían los siguientes, ¿no? Y como pueden observar, ¿no? Tenemos la gráfica, presión, volumen, y nos piden hallar el trabajo, los trabajos. ¿Cuál sería las áreas de estas figuras? Tanto de esto como de esto nos daría el trabajo total que nos piden. Bueno, hallamos el trabajo 1 utilizando la integral que va de 1 metro cúbico a 5 metros cúbicos de la presión inicial por el diferencial de B, que es igual a la presión inicial por la diferencial de los volúmenes. Esto nos daría, reemplazando, tenemos 2 por 5 menos 1, 4, es igual a 8. A continuación tenemos el trabajo 2. Tenemos una variable gamma y debemos tener la constante C. Bueno, efectuamos, tenemos presión inicial por volumen 1 a la gamma por presión es igual a presión final por volumen 2 a la gamma. Reemplazamos y tenemos 2 por 5 a la gamma es igual a 0.5 por 10 a la gamma, que eso sería nuestra constante. Tenemos el trabajo 2, realizando la siguiente operación, integral de 5 a 10 metros cúbicos de la presión de la diferencial de B. Reemplazamos, acá ahora tenemos C sobre B sobre gamma, y seguimos reemplazando y ahorita tenemos 50 sobre B al cuadrado ya, ¿no? Esto tenemos 50 por B a la menos 1 de 5 a 10. Efectuando eso nos da 5 joules. Y bueno, finalmente para hallar el trabajo total debemos hallar los trabajos realizados anteriormente, que serían 8 más 5, nos darían un trabajo total de 13 joules. Muchas gracias, les paso como siguiente compañero. En este punto nos enfocaremos en las sugerencias que permitirán ampliar los conocimientos en el curso de Cálculo 2. Como primera sugerencia sería que el estudiante disponga del material de la clase días previos antes de su desarrollo. En este caso nos referimos a las PPTs, puesto que esto permitirá que el estudiante investigue y desarrolle conocimientos previos, tal y como lo propone David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. Ahora, esto será beneficioso tanto para el alumno como el profesor, puesto que el alumno no terminará confundido ante aquellos términos que le parezcan raros, y el profesor contará con estudiantes que estarán dispuestos a participar. Bueno, en esta oportunidad, profesor, procederé con la segunda sugerencia que brinda nuestro grupo. La segunda sugerencia que hemos planteado es contar con un repaso de al menos 1 hora por cada sesión de clase, ya que hoy en día estamos ligados a una educación virtual. Y pues lo cual hace depender nuestro aprendizaje a contar con una buena conexión de internet, y esto ha perjudicado a muchos estudiantes que se han perdido la explicación de un tema complejo por problema de conectividad. Por ello, con un repaso el alumno va a tener una noción del tema complejo. El tema complejo que por algunas situaciones que escapan a veces de nuestras manos, tanto los docentes como los alumnos, que la conectividad nos pueda ayudar a mejorar y a recuperar nociones de aquel tema que se pudo haber perdido por este problema.